don José Fajardo, se formó en la Universidad de Barcelona, es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sabes que su trabajo se centra sobre todo en la Universidad Popular, pero que colabora con otras entidades para destacar sobre todo el Jardín Botánico y que su especialidad es la etnobotánica, sobre todo. Y yo no podría decir nada más, José, que muchísimas gracias otra vez. Nada. Y que podamos seguir juntos mucho tiempo. Exactamente. Venga. Bueno, pues muchas gracias, Llanos. Voy a empezar y si durante la presentación tenéis alguna cosa que veáis que no quede clara o que queréis comentar, no tengo ningún problema en... ¿Cómo dices? ¿Sí? Vale. Uy, qué descanso. Bueno, que os decía que si durante la presentación queréis comentar cualquier cosa, que no tengo ningún problema en que intervengáis cuando queráis. Yo, el tema que me propuso Llanos es el tema de las plantas tintoreras. Hay quien dice a veces plantas tintóreas o tintoreras. Bueno, viene a ser lo mismo. Y vamos a ir viendo un recorrido sobre el tema a ver. Bueno, de las plantas tintoreras, lo que aprovechamos son los pigmentos. Los pigmentos se le llama, un pigmento es cualquier sustancia que da color a algo. Entonces, la naturaleza química de los pigmentos es muy, muy diversa. O sea, la característica común que tienen los pigmentos es que colorean. La hemoglobina es el pigmento de la sangre, la clorofila es el pigmento verde de las plantas, hay muchos pigmentos. Y aquí hay una cosa que es importante, y es que los colores no son iguales para todos los seres vivos. Nosotros vemos una serie de colores y hay colores que no vemos. Y que los insectos ven colores que nosotros no vemos y nosotros vemos colores que otros animales no ven. O sea que los colores son los que ve el ojo humano para el ser humano. Un insecto verá otros colores que nosotros no percibimos. Entonces nosotros, el espectro del color, pues son lo que conocemos. ¿Qué función tienen los colores en la naturaleza? Pues tienen funciones muy diversas. Hay colores, por ejemplo, que tienen la función de mimetizar los animales. O sea, por ejemplo, en las zonas donde todo es nieve, los animales son blancos para camuflarse, ¿no? Donde son verdes, otros en los troncos de los árboles, en los troncos grises hay mariposas que son grises. En los troncos negros hay mariposas que son negras, ¿no? Y hay colores que tienen el objetivo diferente. O sea, por ejemplo, hay colores que lo que buscan es llamar la atención. Como por ejemplo las ranas tropicales, que tienen colores muy llamativos, que son coloraciones que se llaman de advertencia. Colores que están indicando a otros animales que son venenosos. O sea, por ejemplo, la combinación de colores que más contrasta y que más se ve es la combinación de amarillo y negro. Entonces el amarillo y negro lo tienen animales que están avisando que son peligrosos, como lo tienen las avispas, o lo tienen las salamandras, o lo tienen las barras de atrás que ponen en los camiones para que no te tropieces, el amarillo y el negro. Entonces, los pigmentos están ahí. Nosotros tenemos un pigmento en la piel también, la melanina, que nos protege de la luz solar y que sabéis que es un componente genético también. El pigmento de la piel del ser humano, la melanina, ¿no? O sea que los pigmentos están presentes en la naturaleza en todas partes. Bueno, ¿cómo se descubre los pigmentos? Claro, muchos descubrimientos de usos de recursos naturales se basan en la observación de la naturaleza. Quien haya hecho morcillas y haya estado pelando 2 sacos de cebollas, ¿qué pasa al final cuando has pelado 2 sacos de cebollas? ¿Cómo se quedan las manos? Claro. Esto, por ejemplo, son las manos que se quedan después de arreglar nueces verdes. Cuando arreglas nueces verdes, las manos se quedan marrones. Ahí hay un pigmento. De ahí a decir, esto colorea y qué hago con esto, es un paso muy, muy estrecho. O sea, nosotros es fácil descubrir en la naturaleza que hay pigmentos que son intensos. Por ejemplo, estas bolitas, que es una cochinilla que sale en las coscojas que se llama grana, en cuanto las tocas, las yemas de los dedos se quedan rojas. ¿Vale? Enseguida ves que tiene mucho color. ¿Vale?
La mitología también nos habla de el origen mitológico del descubrimiento de los pigmentos. Por ejemplo, la leyenda dice que el perro de Hércules, en la playa de Tire, mordiendo una caracola, Hércules vio que le chorreaba por la boca un pigmento muy fuerte de color púrpura, y es la leyenda que habla del descubrimiento de la púrpura, que era un color muy apreciado en la antigüedad, la púrpura, claro. Entonces, claro, muchos descubrimientos de usos de los recursos naturales vienen así un poco como por azar, ¿no? Como que al ver que el perro se ha manchado totalmente, pues dice, este color es un color que se puede aprovechar, ¿no? Y ahí nos viene una cosa muy importante en el mundo antiguo, que es los colores tenían una simbología y era una relación un poco con el estatus económico de la persona que llevaba las ropas. Por ejemplo, el color púrpura, que es el color que se obtiene de estos caracoles marinos, era un color costosísimo. O sea, en Roma estaba reservado a los emperadores y su familia. Y creo que el Papa tiene una toga con una cinta púrpura, porque el color púrpura era un símbolo de poder. Era un pigmento muy costoso de elaborar, hacían falta muchísimos caracoles marinos, y claro, tener algo teñido de púrpura no estaba al alcance de cualquiera, incluso prohibido, ¿no? La gente más humilde que tenía, la gente más humilde llevaba las ropas sin teñir, con el color natural de la fibra, con el color de la lana, o el color de la fibra que fuera, o del cáñamo, o del lino. Los colores más costosos de obtener, los colores rojos, azules, los colores más llamativos, se reservaban para las prendas de los días de fiesta. Y la ropa de trabajo tenían colores menos costosos, más baratos, el amarillo, el verde, el marrón, que son colores fáciles. El negro, en nuestra cultura, para las prendas de luto, ¿no? Entonces los colores, en la antigüedad, claro, los pigmentos era, según qué tipo de color, eran más o menos costosos. El púrpura, desde luego, era una cosa de lujo muy difícil de obtener, ¿eh? Bueno, ¿cuándo se empiezan a utilizar? Pues sabemos que las pinturas rupestres son pigmentos. ¿Qué pigmentos? Pues la teoría, el hollín del humero de donde se hace fuego, y hasta hace poco nosotros hemos visto sillas antiguas aquí de Albacete y nos han contado cómo las pintaban, y las pintaban mezclando sangre con el hollín del humero, y hacían una pintura marrón oscura con la que le daban a las sillas. O también óxidos de hierro que están en la naturaleza, muchos pigmentos naturales, o sea, con un fijador, con una grasa, pero claro, estas pinturas, las de Altamira, ¿cuánto tienen? ¿25.000 o 30.000 años tienen? ¿Cuánto es? Es paleolítico, ¿no? Altamira. O sea, son varios miles de años. O sea, se utilizan. Incluso tenemos, por ejemplo, los restos de cestería de esparto más antiguos que se conservan en la península, que es el ajuar de esparto de la Cueva de los Murciélagos en Granada, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Esos restos, esos cestos tienen 7.000 años y tienen ya espartos tintados. O sea, esos cestos ya tenían espartos tintados hace 7.000 años. O sea que el uso de los tintes naturales es muy antiguo, muy antiguo. Bueno, en nuestra provincia los tintes estaban asociados sobre todo a los centros de la industria textil, de la artesanía textil, la elaboración de alfombras, la elaboración de tejidos, porque era el oficio que tenía mayor demanda de tintes para tintar todas las madejas de fibras y tal. Entonces, los sitios donde había esta tradición de elaborar tejidos, pues tenían más necesidad de plantas tintoreras, incluso muchas de ellas se cultivaban. Y algunas de ellas, que son cultivos antiguos, las encontramos hoy asilvestradas cerca de donde se cultivaban, porque muchas de estas plantas son plantas cultivadas que ahora están naturalizadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos evidencias de producciones de alfombras en 3 localidades de Albacete: Chinchilla, Alcaraz y Lietor.
Y entonces, las alfombras de chinchilla se elaboraban en la judería. Bueno, estas artesanías han desaparecido de los 3 centros estos de artesanías textiles, creo. Chinchilla tiene ordenanzas de tintoreros del siglo XV, y tenemos bastantes documentos históricos de la provincia que hablan de los tintes naturales, de las plantas tintoreras, de las técnicas de tinción, ¿vale? De cómo se trabajaba. Tenemos el tema de las alfombras de Alcaraz, que sabéis que eran muy famosas. Hay una en el museo, ¿no? Hay una en el museo. Hay una alfombra de Alcaraz de la última época. Estos pigmentos naturales han caído en desuso, la mayoría. Por ejemplo, se sigue usando mucho la ajena. La ajena es una planta que se cultiva sobre todo en el Magreb, se pulveriza y se sigue usando mucho la ajena para tintes, pero prácticamente han decaído mucho y han decaído desde hace 100 años, cuando empiezan a aparecer los pigmentos sintéticos, que en conjunto los pigmentos sintéticos se les llama anilinas. Anilinas es cualquier pigmento sintético. La aparición de las anilinas supone el abandono del cultivo de las plantas tintoreras. Los anuarios agrícolas de la provincia de Albacete del siglo XIX mencionan entre las producciones de la provincia las plantas tintoreras, pero a partir de eso, desde hace unos 90, 100 años, desaparece. Nosotros hemos llegado a conocer alguna persona muy, muy mayor que ha llegado a usar algo de plantas tintoreras en Albacete. Me acuerdo especialmente un hombre mayor de Casas de Lázaro que tenían unos telares. Lo entrevistábamos hace a lo mejor 20 años y ya tenían 90 y pico, y él nos contaba que se acordaba de niño de ver a su abuela teñir con hierbas. Y el hombre lo que más se acordaba era que la abuela preparaba el tinte con rabogato, echaba las madejas y cuando tenía la tina del tinte bien preparada, se levantaba las sayas y le añadía aquello medio litro de harina, que claro, el hombre, aquello como lo vio de niño, de ver a la abuela, aquello se le quedó grabado. Y muy poca gente nos ha hablado que lo haya usado. O sea, esto es un uso de desuso. Entonces decimos que estos pigmentos sintéticos se llaman alininas, para diferenciarlos de los pigmentos naturales, y esto ya sabéis que es una de las formas de descubrir falsificaciones en obras de arte, porque las anilinas llevan 100 años en uso y todo lo anterior son pigmentos naturales. Entonces, un análisis químico de los pigmentos te puede decir si son anilinas o si son pigmentos anteriores. O sea, una obra del siglo XVII, XVIII o XIX no lleva nunca anilinas, lleva colorantes naturales. Y este hombre del telar de Casas de Lázaro lo que nos comentaba también, que a veces le llevaban refajos de manchegas para copiarlos y que tenía problemas para sacar algunos colores porque eran colores que hacía la gente de la sierra con hierbas que pillaba por el campo. Entonces dice, claro, yo este color, cogían un poco de rabogato, una mata de pimientos, unas hojas de torobisco y allí hacían la madeja. Entonces, claro, eran tintes que hacían caseros la gente, ¿vale? Entonces, de estos pigmentos naturales se distinguen los orgánicos, procedentes de seres vivos, y los inorgánicos, que van a ser óxidos de hierro, de otros minerales. Dentro de los orgánicos distinguimos los animales y los vegetales y fúngicos. Hay también hongos tintoreros, en nuestras zonas no se han usado mucho, pero también los hay, y animales. Bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Minerales, pues hay algunos muy conocidos. Antiguamente se usaba mucho el oropimente, que es el arsénico. El arsénico se usaba como colorante. Algunas minerales que dan colores azules, el carbonato de cobre, la malaquita. Yo creo que estos pigmentos minerales azules son con los que se hacía el azulete. El azulete que se usaba para la fachada de las casas con pigmentos minerales, creo que era. Óxidos de hierro, que suelen dar colores rojos o verdes, bueno. Sí, tenemos en La Roda, precisamente, un pigmento mineral, el blanco de España, hay unas canteras en La Roda que se usa para la fabricación de pinturas. Se sigue usando en la actualidad. Bueno, de pigmentos animales,
Uno muy importante es la sangre. Se ha utilizado mucho la sangre para la elaboración de pinturas. La púrpura, claro, en nuestra zona no se ha utilizado porque esto procede de estos caracoles marinos, de la cañadilla y especies relacionadas, color púrpura. Pero de los pigmentos animales sí tenemos uno que ha tenido mucha importancia en Albacete, que es la grana, y que publicó Sánchez Ferrer, creo, un estudio de la grana en el Marquesado de Villena, de la explotación de la grana. La grana son estas bolitas que están en la coscoja, ¿vale? La grana es en las ramas de la coscoja unas bolitas un poco más pequeñas que un garbanzo, o como si conociesen la beza, como una semilla de beza, ¿vale? Que están pegadas a las ramas. El nombre científico es Coccus, y por eso la coscoja se llama Quercus coccifera. Coccifera quiere decir que lleva la cochinilla, Entonces, la cochinilla recibe muchos nombres en la antigüedad. Los árabes le llamaban kermes, y de ahí viene la palabra carmesí. Carmesí es el color que da el kermes. En castellano se llamaba grana, y de ahí viene granate, y en latín se llamaba vermilio, y de ahí viene la palabra bermejo y bermellón. Vienen todos de la raíz de esto, ¿no? Esta cochinilla es mediterránea, tuvo mucha importancia aquí, pero con el descubrimiento de América se encontró otra cochinilla en América, que se llama cochinilla de Indias, que es parásita de las chumberas. Y cuando se empezó a explotar la cochinilla de Indias, eso supuso el abandono de la recogida de la grana mediterránea. Incluso España hizo grandes plantaciones de chumberas en las Islas Canarias para producir cochinilla. No para producir gochumbos, sino para producir cochinilla, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos comentado. Del fuero de Alcaraz ya aparece de los derechos de portazgo de la roba de la grana o de añil, tenían que pagar 2 dineros. Y Chinchilla, pues aparece también en documentación antigua, aparece mucho la grana, ¿no? Que no se puede coger grana ni en público hasta que la rompan por pregón público. O sea, la grana estaba vedada en los pueblos del Marquesado de Villena. Y hasta que no se levantaba la veda de la grana, la gente no podía salir a coger grana. Y había un cesto especial de coger grana. Un cesto de esparto, así más o menos como una maceta un poquito grande, para ir echando ahí la grana, ¿no? Y Albacete, cuando se separa de Chinchilla, pues se dice que a los vecinos se le da el derecho de pacer las hierbas, cortar los montes, cazar la caza, beber las aguas y coger la grana que Dios da en el término de Albacete, ¿vale? Hubo conflictos de que los de Albacete se metían en Chinchilla a coger grana. En Tarazona hubo incluso una escaramuza allí con el tema de la grana. Los caballeros de la sierra tenían que vigilar que no se metieran a coger la gente grana hasta que levantaran la veda. O sea que ha sido un colorante que ha tenido históricamente mucha importancia en lo que es la provincia de Albacete. Bueno, lo que se utiliza ahora es la cochinilla de Indias, que está en las chumberas, se sigue usando, es el carmín, en el Código Alimentario Español el E120, y esto pues se sigue usando mucho, por ejemplo, en los pintalabios, se sigue usando mucho en los yogures de fresa, se sigue usando mucho en los embutidos, en el salchichón y en muchas cosas, ¿no? Claro. Sabéis que el Código Alimentario, cada aditivo tiene un número en código, pero que no quiere decir que sea un aditivo artificial. O sea, creo que el E150 es el caramelo y otras cosas. Esto se sigue usando mucho y de hecho cuando veis en cualquier cosa E120 es cochinilla de Indias. Es mucho más fácil de obtener que la grana, porque la grana hay que cogerla una a una entre las ramas de la coscoja, y esto en las chumberas salen formando como poblaciones así muy densas que con una cuchara la recogen, ¿vale? Dime. Es un parásito. Pero la relación que tiene con el árbol es parásito. O sea, es la hembra le chupa la savia a la planta. De hecho, cuando se sabe que una coscoja tiene grana, porque de lejos, las coscojas que tienen mucha grana tienen poco vigor. Tú de lejos la ves enfermiza. O sea, ves una planta, está así un poco amarillenta, está fea, y cuando te acercas, ves que está llena de grana. Y luego las hembras,
que en primavera cuando las coges manchan muchísimo de rojo, luego se quedan muertas y se queda como un cascarón relleno de huevos en el interior. O sea, luego en verano es un caparazón y de ahí sale otra vez el ciclo, pero es un parásito, o sea, es una enfermedad. Es una enfermedad de la coscoja, pero también se puede ver a veces en la encina y en el quejigo. Lo normal es en la coscoja, pero la encina y el quejigo también suele tenerlo. Dime. Sí. Es que me llama la atención lo de la veda de la cocina. O sea, ¿qué tiempo hay o qué criterio hay para decir ahora se puede coger y ahora no se puede coger? Pues eso tiene su tiempo de maduración, que es cuando tiene mejores condiciones, que es abril, mayo, la primavera. Entonces imagino que harían una veda, porque claro, el tema de la conservación de la naturaleza parece que lo hemos inventado ahora, pero eso ya los romanos y los andalusíes ya tenían legislaciones para proteger los recursos naturales. Entonces, es para evitar que la gente así más ansia, ¿sabes? Vaya y la coja antes de que esté en sazón, en su momento. Entonces, era una forma de regularla para que tenga más calidad el producto y evitar también los conflictos, porque claro, si no hay veda, va la gente a ver quién la coge primero y es una forma de regular un recurso natural, claro. En Francia, por ejemplo, están vedados los caracoles, que aquí se debería hacer, porque eso le da, por ejemplo, da un tiempo para que puedan reproducirse. Y luego ya, se pueden coger, ¿no? Deja que se reproduzcan. O sea, las vedas al final es regular los recursos naturales. Bueno, otro colorante también histórico es el Brasil. El Brasil, que es otra planta tintorera que da nombre al país. O sea, Brasil se llama Brasil por una madera, por la madera del palo Brasil. En la Edad Media, el palo Brasil venía de la India. Y hay testamentos medievales que dicen, pues a mi sobrino fulanito le dejo en herencia un palo de Brasil. Y al otro le dejo un bancal que está en el Aza de las Colmenas, no sé dónde. Claro, el palo Brasil es una madera que tiñe muchísimo de rojo. El nombre científico es Cesalpinia sapán. El pigmento es la brasilina y venía de la India a Europa como una materia súper cara. Bueno, cuando llegaron los europeos a América, encontraron un palo brasil americano, Cesalpinia quinata, que los indígenas llamaban ibirapitanga, el árbol rojo, y lo usaban también como tinte, ¿vale? Entonces, Portugal se reservó una zona de América donde había mucha producción de palo de Brasil, y al final, como el palo del Brasil, que era el nombre que tenía anterior de la madera que venía de la India, cuando se encontró en América esa fuente de palo de Brasil allí súper abundante, pues el país se quedó con el nombre del colorante. ¿Vale? O sea que en 1503 se dictó en Segovia una pragmática que prohibía traer Brasil que no fuera el de América. Claro, ya el palo Brasil de la India le pasó lo que a la grana mediterránea. Ahí aquello ya con la entrada del Brasil americano, aquello se desapareció, ¿vale? Entonces, este es el mapa de Brasil de 1550, donde la principal producción era la extracción, corta y exportación de palo Brasil, de la cesalpinia. Bueno, en Filipinas esto se utiliza, la madera de palo Brasil tiene un uso curioso, hay un aguardiente tradicional de Filipinas que se hace con savia de cocotero y según la adulteración que tenga, al meter un trozo de palo de Brasil da un color diferente. O sea, el lambanoc, que es el aguardiente tradicional, si le han echado ginebra, al meter palo de Brasil se pone rosa. Si le han echado vodka se pone rojo. Si está sin madurar, rojo anaranjado, el 4 es el que está perfecto, el amarillo, y este es el suave. O sea, da una reacción distinta según, se usa como un indicador de la adulteración del aguardiente, el palo Brasil. Bueno, y ahora entramos ya en los pigmentos vegetales, que hay muchos distintos. Los más conocidos son las clorofilas, que son los verdes. De hecho, la palabra clorofila quiere decir el verde de las hojas.
¿no? Cloros es verde y filos hoja, ¿eh? El verde de las hojas. Las xantofilas, que son colores que son amarillentos, anaranjados, pardos. Los caroteros, que son anaranjados. Los antocianos son rojos y azules. Los flavonoides son amarillentos, ¿vale? Los taninos son marrones también. Claro, las plantas de hoja caduca, estos son alamoscanos. Cuando en otoño desaparece la clorofila, entonces vemos otros pigmentos que normalmente están enmascarados por la clorofila. O sea, los rojos son antocianos. Bueno, los antocianos son los pigmentos que tiene el vino también, que están en la piel de la uva, ¿no? Van a aparecer mucho en las flores, los pigmentos, en los frutos también, ¿vale? Y luego tenemos los pigmentos que se obtienen de hongos. Aquí tenemos un hongo que es muy común en Albacete, el pisolito. El pisolito se usa en las Canarias para teñir la lana de marrón. Este líquen en la horchilla, que es de las Canarias. En la tundra hay otro líquen tintorero, que es la cetraria. En el norte de Europa, sobre todo, en el norte de Europa, se han usado muchos hongos tintoreros. Mucho más que en el Mediterráneo. Y luego los pieles rojas, el pigmento rojo que usaban para la pintura de guerra, de donde toman el nombre los pieles rojas, es un hongo yesquero que se llama Echinodontium tinctorium. Aquí falta una N. Tinctorium. Bueno, estas plantas, con estos pigmentos, todas las plantas tienen pigmentos, claro. Todas las plantas, bueno, algunas plantas los pierden, sobre todo las plantas parásitas. Pierden las clorofilas, ¿vale? De las plantas que utilizamos para obtener los pigmentos es lo que llamamos plantas tintoreras. De las que había más demanda, de las que había más demanda se cultivaban porque hacía falta muchísima cantidad. Y otras se recogían silvestres. Y otras incluso era al limpiar huertos y tal, hay plantas que, como las zarzas, que dan un tinte verde muy bueno. Cuando se deszarzaban las huertas, esas zarzas valían para los tintes. Aquí se cultivaban básicamente tres: la gualda, la rubia y el zumaque. Son las tres que se cultivaban. La hierba pastel también. El pastel también. Bueno, esto es lo que he comentado, de que también se usaban plantas silvestres. Y luego, estos usos de las plantas, en la actualidad, está prácticamente desaparecido. Los últimos sitios donde hemos podido encontrar gente que haya hecho algún tinte con plantas han sido las aldeas estas más perdidas de Yeste o de Nerpio, donde incluso tenían telares en las casas y se teñían ellas mismas, la gente se teñían las fibras, pero prácticamente este es un uso de las plantas que está desaparecido. O sea, no. Hay asociaciones que hacen cosas de plantas tintoreras y hacen encuentros anuales, y hay su friki de esto, igual que de todas las cosas. Nosotros coincidimos una vez, Domingo Blanco y yo, en Jaca y César, con un encuentro de un grupo que hacía tintes con setas en unas jornadas micológicas. Y eran súper frikis porque llevaban todo, la ropa se la habían teñido ellas con setas que habían cogido por el campo, y era una cosa muy curiosa. Que por cierto estaba la francesa esta, que ahora veremos un vídeo de Pirene, de Marie-Noël Basser, que es una mujer que trabaja tintes con plantas, y estaba allí en el encuentro aquel. Era una especie de, no sé cómo se dice, gurú en femenino, ¿cómo es? Guruesa. Era la guruesa. Bueno, en las fuentes históricas de Albacete, o sea, el Fuero de Alcaraz, que es del siglo XIII, las ordenanzas de Márquez de Viena del XIV y las ordenanzas de Chinchilla del XV, aparecen una serie de plantas tintoreras y materias primas tintoreras y mordientes. Aparecen en el Fuero de Alcaraz las agallas de roble, esto que ha traído Llanos, agallas de roble, una materia tintorera muy importante, la agalla de roble, ¿vale? Aparece. El alazor, que es una planta, también se le llama cártamo, la leña, el alumbre, que es un mordiente, sulfato de aluminio, el añil, colorante azul, el azafrán aparece, el pastel, la hierba pastel, que es una planta
muy importante desde el tiempo de los romanos, porque es la única planta europea que produce de forma natural el color azul. Y de hecho es muy abundante en Albacete, rodeando todo lo que es Riópar. Debió cultivarse allí y hay muchísimo azul en Riópar, ¿vale? El bermellón, pigmento rojo, que podría ser la grana, las cendras, que son las cenizas, la grana aparece mucho, la gualda, aparece en todos los documentos, la gualda, la horchilla, que es el líquen, oropimenta, que es el arsénico, el palo de Brasil, claro, este palo de Brasil que aparece en estos documentos que son anteriores al descubrimiento de América, es el palo de Brasil de la India. La rubia, una planta tintorera muy importante, también procede de la India, la rubia, pero bueno, lo traerían los fenicios, se supone, y el zumaque. Todo esto aparece en los documentos históricos. Aparecen también las malas tintas, que son tintas de mala calidad, y en Chinchilla la multa por usar estas tintas son de 1000 maravedíes en el siglo XV, y en Lieto se mencionan tintes no finos como sucedáneos de tintes de más calidad, ¿no? Añil en lugar de azul, el matapollo, que es el torobisco, la gualda, la boja negra y la mata de pimientos, que eran tintes que no debían usarse, ¿no? Que eran como de inferior calidad. Cuando se descubre América, las culturas indígenas también usaban plantas tintoreras. Entonces se incorporan unas nuevas. Se incorpora la cochinilla de Indias, se incorpora el palo Brasil americano, el Ipiratiranga, ¿cómo se llama ahora, no? El palo campeche, el catecú, el achiote, que se usa mucho también como colorante alimentario. Este es el palo campeche. Hematoxylum. Hematoxylum quiere decir madera como la sangre. Hematos es sangre y silos es madera, ¿no? Madera sangre, es una madera de color rojo. El achiote es esto se usa mucho también como colorante alimentario en la comida. Y en las indígenas estos del Amazonas, ese rojo que llevan tan intenso lo hacen con achiote. Son unas cápsulas, es un arbusto que está lleno de semillas. O sea, estos son las cápsulas en el arbusto. Y esas semillas, en el momento que coges una y la frotas, eso es rojo total. Bueno, tiene muchísimo tinte el achiote. Y de hecho en algunos ingredientes en conservas y alimentos llevan achiote, porque se usa también para la cocina, ¿no? Bueno, para los colores. Para el amarillo, la planta más importante en Albacete era la gualda. La gualda se cultivaba para sacar el color amarillo intenso, que se llama amarillo gualda, porque gualda es el nombre de la planta, igual que decimos color naranja, porque es el color que tenemos en una naranja, el color gualda es el color que da la gualda, ¿vale? La gualda era el más importante, pero también se da amarillo el rabo gato, que es el que nos contaba este hombre de Casas de Lázaro que usaba su abuela, para tapetes de los basares, cosas pequeñas, claro. El alro, la raíz del alro, el azafrán también para cosas pequeñas, para un tapete de un basar, para cosas así, ¿no? Porque es un colorante muy caro. El cártamo se ha cultivado muchísimo también, se sigue cultivando. Es lo que en los países árabes le llaman safrán, y cuando vas de guiri a Marruecos y te dicen, tengo azafrán aquí a 5 euros el kilo, buenísimo tal, que llaman safrán en árabe, quiere decir amarillo. Entonces, el azafrán bueno, que es el crocus sativus, el azafrán que conocemos aquí, y el cártamo en árabe también le llaman safrán, el cártamos tintorius. ¿Vale? Las flores de girasol también tiñen, los estilos del maíz, estilos del maíz son los pelos de las panochas, la manzanilla. El amarillo es un color en la naturaleza bastante fácil de obtener, no hay problema. Esto es la gualda es la reseda lútea, es el color de la bandera y este es el color gualda porque esto es una práctica que hicimos de teñir pañuelos con gualda y da este color. ¿Vale? Este es el color, es un amarillo muy bonito, el gualda, sí. Amarillo limón, un amarillo intenso. La planta aquí es muy abundante, entonces se corta la parte superior de los tallos, donde están las flores es lo que se corta. Luego se pone a secar y ya está. Bueno, el azul ya es más complicado. El azul, la única planta europea que lo produce es la hierba pastel, que es esta del dibujo.
Isatis tintoria. Y el azul es una cosa curiosa porque el azul solo se produce en la planta cuando fermentan las hojas. Entonces se hacían unas bolas de hojas fermentadas y en ese proceso de fermentación se desarrolla el color azul. Y esas bolas, los romanos la llamaban glastum. Y España exportaba bolas de glasto a los tintes de Holanda, Inglaterra y tal, porque lo que se exporta es la bola de hojas fermentadas. Y esta planta se cultivaba, ya digo, que en Albacete, en lo que es Riópar, está rodeado de hierba pastel. Debía cultivarse en la zona aquella, Riópar Viejo, todavía zona. Isatis tintoria. Y luego ya se empezó a usar el índigo, que es esta otra planta. Esta planta no es europea, se cultiva bastante en África. Y es por ejemplo, el índigo es la que hace la ropa azul esta de los tuaregs. Y en los tejanos, los pantalones vaqueros también, el índigo. Indigófera tintoria. Muchas plantas tintoreras, el nombre científico es tintoria. Igual que las medicinales no sé cuántos officinalis, esta es Indigófera tintoria, Isatis tintoria, Rubia tintorum, todo eso. Que no quiere decir que todas las plantas tintoreras el nombre científico sean no sé cuántos tintorios, sino que las que lo son es porque se han usado. Bueno, el marrón es un color bastante fácil de obtener. Aquí se ha utilizado mucho la cáscara exterior de las nueces, no la leñosa, sino la primera capa del fruto de la nuez, que seco se llama nogalina. Seco y molido de la nogalina. Eso da un marrón muy intenso. Y la cáscara exterior de las cebollas también se ha utilizado mucho, pero da un marrón distinto. La cebolla da un marrón cobrizo. Da un marrón más luminoso, un color cobre. La cebolla da un color muy bonito también. La cáscara exterior de las cebollas. ¿Vale? Para marrón se han usado muchísimo también las agallas de los robles. Dan también color marrón porque el marrón sobre todo procede de los taninos. Entonces las fuentes que tengan tanino, como la corteza de las encinas, agallas, todo lo que tenga taninos da colores marrones. ¿Vale? Y la ajena también da colores marrones. Que la ajena se sigue usando mucho. El polvo de ajena es la hoja de la planta pulverizada. Se hace una pasta con agua, se aplica sobre la piel, se deja actuar un tiempo y el pigmento se fija sobre la piel. El morado no es muy abundante, pero se hace, por ejemplo, de frutos, como los frutos del saúco, dan estos colores, morado intenso. El fruto del saúco da un morado muy vivo, la mora también da morado, las endrinas también dan morado, pero no es un color abundante, no es como el marrón o el amarillo. Bueno, el negro que es el color que sabéis que se usaba para las prendas del luto, se basa siempre en taninos que al añadir una sal de hierro se produce un viraje y automáticamente se obtiene el negro intenso, ¿vale? El negro sobre todo se obtenía aquí del zumaque. El zumaque era una planta tintorera y curtiente. Bueno, de hecho, coriaria, que es el nombre latino, coriaria quiere decir de los cueros, porque es una planta que se trajo de Asia, seguramente la traían los romanos. El nombre que le daban ellos en latín es rus. Ese nombre se conserva solo en la toponimia. Rus no se conserva para la planta. Y el nombre que está en uso es el nombre de raíz árabe, que es zumaque. Había plantaciones muy importantes. En la Roda había una zumaquera que procesaba la planta del zumaque. Y esta planta, por su riqueza en taninos, se usaba para curtir las pieles, para sacar los tintes marrones y los tintes negros. Y en muchas partes de Albacete sigue estando el zumaque naturalizado. O sea, los zumaques que vemos en el campo son restos de antiguas plantaciones, que en otoño se ponen muy bonitos, se ponen muy rojos, se ponen muy chulos los zumaques. El nogal, como tiene taninos, la parte epicarpo se refiere a la parte superior del fruto, la capa más externa, la nogalina, ¿vale? Los rizomas del lirio, la aleña, palo campeche. Bueno, el negro es fácil de obtener porque como los taninos son muy abundantes en la naturaleza, el marrón y el negro hay muchísimas fuentes de pigmentos que se pueden utilizar. Bueno, rojos y rosados ya
No es complicado, pero tenemos la planta que se usaba básicamente es la rubia de tintes. La rubia de tintes es una planta que procede de la India. La introducción en la península debe ser muy antigua porque esta planta se domesticó pues, en los inicios de la agricultura o en el Neolítico, no se sabe exactamente, pero es una planta muy antigua. Está asilvestrada, se dejó de cultivar hace 100 años en Albacete, pero está asilvestrada cerca de donde hay huertos, las vegas de los ríos, donde se cultivaba. Hay mucha, por ejemplo, debajo de Libisosa, en la vega del río Lezuza hay un montón de rubia, hay mucha rubia jorquera, hay mucha rubia en la vega de Carcelén, en un montón de sitios, ¿vale? Luego también tiñe de rojo la raíz del traidor, Alcana tintoria, que es esta de la foto, tiñe mucho de rojo, también la remolacha roja, la amapola en pequeña cantidad no para tintes, no se debe utilizar para teñir fibras, la amapola. Y el palo Brasil, ¿no? El acesalpina. La rubia es esta. La rubia tiene unas raíces, es la raíz de rubia lo que se utiliza, es la raíz. Y según los mordientes, la rubia puede dar colores rojos, rosas, salmón y naranja. La misma planta puede dar esos colores. Y la rubia también se usa aquí mucho para teñir los huevos de las monas de Juego del Lardero. Las monas de Juego del Lardero se tintaban antiguamente con plantas. Entonces, claro, eso con huevos blancos queda muy bien. Cuando hagamos la práctica hay que buscar por ahí algunos huevos blancos porque cogen el color muy bien. Entonces, los tiñen de morado. Y la gualda los tiñe de amarillo limón. Y la cebolla de color cobre. Entonces los teñían con hierbas. Y también teñían los huesos de jugar a las tabas. Las tabas de jugar las teñían con hierbas, entonces las que se teñen si podemos teñir alguna taba, se quedan de color morado también, muy chulo. Yo tengo por ahí alguna taba. Vale. Sí. Bueno, esto es en Carcelén. Se ve la raíz de color naranja, rojo, la rubia. Es una planta, como dice la gente de campo, es una planta muy gitana, que es muy difícil de descastar. Tiene muchos rizomas, entonces aunque intenten acabar con ella, la rubia siempre por ahí se queda. O sea, que sigue siendo bastante abundante. Muchas plantas que vemos, sobre todo en las vegas de los ríos, en los huertos, no son plantas silvestres, son plantas que se cultivaron en algún momento, se abandonó el cultivo y permanecen ahí asilvestradas. Son plantas medicinales o tintoreras o frutales antiguos como los guindos y cosas así, ¿no? Bueno, el verde es bastante fácil. Los brotes de las zarzas se usaban aquí para sacar el verde, los brotes de zarza. Y esto ya te digo, al limpiar una huerta tienes brotes de zarza para aburrir, ¿vale? La cola de caballo, el helecho, que aquí no es abundante, en la sierra sí lo hay, el beleño, la hierba mora. El verde, claro, es un color bastante sencillo. Aunque ya digo que la gente más humilde llevaban su ropa sin teñir del color natural de la fibra. Entonces, si querían tener algo de color negro, lo hacían con lana de una oveja negra. Porque como todos los pueblos, pues tenían todo el proceso de elaboración, desde que esquilaban hasta el telar. O sea, tenían los cardaores, los batanes para llevar la lana a batanarla a los ríos, a quitarle la greda, la grasa, la lanolina, ¿no? Entonces, si querían hacer combinaciones de colores, usaban lana de ovejas negras, lana de oveja blanca, y entonces hacían las combinaciones con eso. Para evitarse el gasto de teñirla, claro. Bueno, luego tenemos los mordientes. Los mordientes son las sustancias que fijan el pigmento a la fibra y que son esenciales en el tintado. O sea, un mordiente es lo que hace que el pigmento se fije a la fibra. Sin mordiente el tinte no funciona, se va. El tradicional es la orina, porque además es una cosa barata, porque la sal también, pero habiendo orina no gastaban en sal. No sé si los romanos tenían por las calles unos cacharros para que orinase la gente, ¿no? ¿Hay en Pompeya algo de eso? O, eso lo conoceréis vosotros que sois mayores. Los romanos creo que tenían en algunos sitios en la calle para recoger la orina, porque la orina tiene muchos aprovechamientos tradicionales. Y este hombre de Casas de Lázaro, él lo que recordaba era de su abuela, claro, el de un chiquillo,
hace 100 años, levantarse las sayas y orinar en la tina donde estaba haciendo el tinte con Rabogato. Esa imagen a él se le quedó grabada. Entonces la abuela llevaba el mordiente incorporado. El Rabogato lo dejé en el campo y la sal la dejaba pues para la cocina. La orina tiene sal, tiene urea, tiene sales que son mordientes. Bueno, la sal es un mordiente también, que se usa mucho, la sal. El vinagre es un mordiente, el zumo de limón y los taninos también son mordientes. El problema de los taninos de usarlos como mordientes es que modifican el color. Porque como tienen pigmento también, no es como la sal no modifica el color. La sal no modifica el color del tinte. Porque según los mordientes, la misma planta tintorera, usando mordientes distintos, da distintos colores. O sea, la rubia con un mordiente da un color y con otro mordiente da otro color. Entonces la sal es el mordiente que menos modifica el color. Pero otros modifican, ¿no? Los taninos pues están en las agallas de los robles, hoja de zumaque, corteza de carrasca, muchos sitios. Bueno, ¿qué mordientes aparecen en los documentos históricos, las fuentes de la provincia de Albacete? Pues aparece sobre todo el alumbre y los orines. Aparecen también las cenizas, que se citan siempre como cendras. Las cenizas son muy ricas en sales también, claro. Y el ácido tartárico, que lo tenían de las tinajas donde fermentaba el vino. Y la cal para darle más, para avivar los colores azules, añadían la cal. Eso es lo que aparece en la documentación de los gremios de tintoreros antiguos, ¿no? Mordientes químicos. Bueno, química, todo es química, ¿verdad? O sea, la sal es química, la orina es química, el zumo de limón es químico y el vinagre es químico, todo es químico. Pero bueno, químicos para diferenciarlos de los que son más obtenidos así más caseros, ¿no? El alumbre, luego tenemos bicromato potásico. El sulfato de hierro es fundamental para obtener el negro. El sulfato de hierro es lo que hace que los taninos cambien de marrón a negro. O sea, cuando haces un tinte de algo que tenga taninos y es marrón oscuro, en el momento que se añade sulfato de hierro, cambia radicalmente a negro intenso, ¿vale? Luego se pueden usar agua ferrosa, macerando clavos en agua hasta que el líquido esté rojizo por la formación del óxido de hierro. Y luego se pueden añadir sustancias que modifican los colores. Cambian los colores, ¿vale? O asistentes. Aparte del mordiente, pues, os digo, por ejemplo, la rubia puede dar muchos colores distintos según lo que se use. Bueno, ¿cómo se hace el tinte? Digamos que hay dos maneras. A veces las plantas tintoreras necesitan una fermentación previa. A veces, por ejemplo, el pastel, ¿no? Tiene que fermentar para que se produzca el azul. Lo general es que las plantas tintoreras se guardan secas. O sea, se recogen y se ponen a secar, ¿vale? Y se hidratan cuando se van a usar. Entonces, hay dos procesos, que uno es la fibra, morderla, añadirle el mordiente antes y luego tintarla, hacer un mordentado y luego el tinte, o hacerlo conjunto, que es lo tradicional, es meter el mordiente y el tinte en el mismo baño, ¿vale? O sea, añadir el tinte, el mordiente y luego a una temperatura que no hierva para que no se dañe la fibra, ¿vale? Bueno, esto, nosotros cuando hemos hecho la práctica esta, siempre se hace con fibras naturales, con algodón. O sea, por ejemplo, cuando lo hemos hecho el taller nosotros ahí en la UPE, lo hemos hecho o con pañuelos o con camisetas de algodón. Una camiseta de algodón pesa 100 gramos. Imagino que entre la talla L y la XL la diferencia de peso varía poco, pero pesa unos 100 gramos, ¿vale? Entonces, más o menos, por cada 100 gramos, que es lo que viene a ser una camiseta, es entre 100 y 200 gramos de planta seca. O sea, hace falta muchísima planta, mucha planta. 100 gramos de planta seca es 1 kilo de planta fresca, ¿vale? La proporción de planta que le pones influye en el color. Cuanto más planta le pones, más color tiene, claro. Si tú le metemos a una camiseta 100 gramos de gualda, el amarillo es menos intenso que si le metes 200 gramos de gualda. O sea, cuanto más planta le pongas, más color va a coger, ¿vale? Luego, para cada camiseta,
10 gramos del mordiente. Si es sal, por ejemplo, 10 gramos de sal. Yo os recomiendo que hagamos la práctica con sal en lugar de con orina. ¿Vale? E incluso con vinagre. Pero yo creo que la sal va a ser mejor. El agua, más o menos, para que la fibra esté suelta, que no esté apelmazada, que coja el tinte bien por todo. No se mide, depende de la cantidad de fibra que se vaya a teñir, ¿no? Bueno, si se tiñen madejas, se atan las madejas para que no se líen unas con otras dentro del baño de tinte, que esto ahora lo veremos. Vamos a ver ahora después un vídeo muy cortito de la francesa esta que hace las prácticas con plantas tintoreras y veréis cómo tiñe ella las madejas y lo va haciendo así. Bueno, esto se mantiene más o menos 1 hora sin que hierva y luego la fibra se aclara con agua tibia, no con agua fría, con agua tibia, ¿vale? Y se pone a secar mejor a la sombra. Y luego el líquido sobrante es contaminante. Lleva el tinte, lleva el mordiente. Entonces, a la hora de desecharlo hay que tener en cuenta que eso no se puede tirar en algún sitio que pueda producir un perjuicio al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, por el desagüe. Eso al final va a la depuradora y es mejor si se puede evitar eso, ¿no? Bueno, cosas relacionadas. Las plantas tintoreras históricamente era también la fuente para hacer la tinta de escribir. La tinta de escribir en la antigüedad se hacía con agallas de roble. Esto era con lo que se hacía la tinta, ¿vale? Esto lo hemos hecho también como práctica ahí en la clase. Tinta con agallas, que Juan Antonio Herreros, con tinta de agallas, escribió allí un texto. Está puesto, no sé si habéis fijado. Está puesto ahí en el corcho. Hicimos la tinta de agallas de una práctica que me pasó la receta Vicente Benlló. Me pasó la receta, hicimos la receta y salía bastante bien, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era machacar 10 agallas en el mortero, se hace eso polvo y se hierve. Se hierve, eso es, queda un líquido muy marrón. Aquí falta que después de cocer ese polvo, se cuela. Se cuela eso. Y tenemos un caldo marrón oscuro, ¿vale? Entonces añades una cucharada pequeñita de sulfato de hierro. Y ahí se produce la magia. En ese momento el marrón se pone negro total, ¿vale? Eso ya es la tinta. Y se le añade goma arábiga, que es un espesante. Y ya tiene la tinta, ¿vale? Y luego hay una tinta que se puede hacer de setas. Hay unas setas que son los coprinus, que esta seta, su maduración, la seta se licúa y se convierte en tinta. Entonces cuentan, no sé si es un bulo micológico o no, porque estas cosas, que Hitler firmaba sus cartas con tinta de coprinus. Entonces al mirarlo al microscopio en la firma se ven las esporas del hongo, que son muy reconocibles, y era la forma de asegurarse que era la firma auténtica. Eso se dice en todas las jornadas micológicas, cuando se habla de los coprinus siempre se cuenta eso, pero ya no sé eso. Puede ser. Y luego tenemos las tintas invisibles, que son las que escribes y cuando las calientas aparece la pigmentación porque se tuesta, ¿no? Que son, por ejemplo, la leche de higuera. Se usa como... Esto creo que en el mundo del espionaje internacional ya no se practica. Creo que ahora van los tiros por otro lado. Pero, bueno, tuvo su momento. Y luego tenemos plantas curiosas que dan colores distintos según el pH del medio. La más interesante es el tornasol, que es esta planta de la foto que es muy corriente en Albacete. El tornasol se hacía un extracto que se impregnaba en un cartón, eso se le llama papel tornasol. El papel tornasol, una de las cosas que se usaba era para saber si una mujer estaba perdiendo aguas, se había roto aguas. Porque el medio de la vagina de forma natural es ácido y el líquido amniótico es básico. Entonces, si no está perdiendo aguas, el papel tornasol se pone rojo y si se pone azul es que hay líquido amniótico, hay pérdida de líquido amniótico y entonces estaba perdiendo líquido amniótico. Y ahora, aunque ya no se haga con papel tornasol, cualquier indicador de pH que se utiliza en cartón se llama papel tornasol por el nombre de la planta. Y luego está también el doctor Tornasol, que es un personaje de Tintín, me parece, ¿no? Doctor Tornasol, ¿vale?
Y luego tenemos una planta medicinal muy curiosa, que es el té de huerta, que esta planta, según con qué agua se haga la infusión, tiene un color diferente, ¿no? O sea, si haces la infusión en Madrid, con agua blanda es amarilla. Si la haces en un sitio que el agua sea muy dura, es roja. Y si la haces en un sitio que sea semi, de color naranja. Cambian los colores según el pH, ¿vale? Bueno, sobre bibliografía de esto hay un montón de cosas. Hay esto que comentaba de Sánchez Ferrer, que lo publicó el Instituto de Estudios Alacetenses, un artículo sobre la grana, un producto de la economía del Marquesado de Villena. También Sánchez Ferrer tiene publicado un trabajo sobre las alfombras de Alcaraz y Lietor. Hay un artículo también sobre el palo de Brasil en Nueva Granada, sobre la extracción del palo de Brasil. Luego he tratado de tintes naturales. Hay un libro del siglo XVIII, coincidiendo con la ilustración del Tratado Instructivo y Práctico sobre el arte de la tintura, sobre cómo tintar sedas, lanas, hilos y esparto en rama. Esparto en rama se le llama cuando es sin picar. Esparto en rama sin picar, ¿vale? Tratado de alfombras, de Pentalón hay una guía de plantas tintoreras. Y luego hay una productora de documentales etnográficos de Huesca que se llama Pirene, que tiene varios documentales sobre el tema. Tiene este que vamos a ver ahora de las plantas tintoreas, que es un repaso. Tiene uno solo sobre la isatis, sobre la hierba pastel, y tienen página en internet, Pirene. Tiene muchos documentales también colgados suyos. Hizo un trabajo muy bueno este hombre, Eugenio Monesma, se llama el que lleva la productora, ¿no? Y tiene otro sobre la cochinilla. Mira, os cuento alguna cosa. Esto, por ejemplo, todas las plantas cultivadas y los animales domésticos proceden de un antepasado salvaje, que se le llama el agriotipo o ancestro, ¿vale? Aquí en Albacete tenemos mucho esta planta, que es la acelga silvestre, que es el ancestro de la acelga cultivada, y también es comestible, se come como verdura. Se le llama acelga de Dios, porque esto lo pone Dios en el campo para que la gente lo coge. Ya tenemos ya la rubia, toda esa ladera. Aquí a lo largo de este camino hay varias poblaciones, porque esto está silvestrado, pero ahí está muy bien para sacar raíces. Si queréis me voy a subir yo un poquito, saco ahí unas pocas, o las echo aquí, y ahí habría que limpiarlas y sacarlas. Voy a sacar un poquito aquí arriba, a ver cómo está, para sacar. Es que mira, aquí las tenemos a huevo. Son todas estas raíces, la rubia. Lo que pasa es que está... A ver. Esto es lo que tenemos que coger para la práctica. Esto es raíz de rubia. Ah, sí, roja. Bueno, esto es lo que tiñe. Eso es lo que tiñe. Que esto hay que arreglarlo. ¿Y cuánto vamos a necesitar más o menos? Pues hasta que nos hinchemos de coger. A lo largo del camino va viendo muchas. Si vemos que está más complicada, buscamos. Yo me acuerdo que cuando llegamos allí cerca del Júcar, ahí había un rodal. Pues vamos para allá. Aquí se unen los dos ríos, se unen la Cañada de Mejibre y el Júcar. Ahí delante, que es un rincón muy majo. Podemos parar allí. De todas formas, las raíces de rubia, mira. Las raíces de rubia se conocen muy bien porque son las que son rojas. No, esto está asilvestrado donde se cultivaba. Sí, esto es una planta cultivada. Lo cultivaban en las huertas y cuando se dejó de... ¿Pero lo utilizaban para teñir en la huerta? No, la vendían, la raíz de rubia. ¿La vendían? ¿Pero no en toda la parte de la provincia? No, esto suele estar donde había huertos. Y luego permanece silvestre. Esto lleva unos 100 años sin cultivarse. Pero es una planta de la India. Aquí hay un tajo bueno. Aquí hay. Ahí va broza también.
Pues digo, en cuanto llenemos el saco... Lo que sí Dime. es cuando la veamos así, es decir, esta parte de aquí no. Claro, eso no, es la raíz. Las plantas que se aprovechan la raíz se cogen en invierno. Madre mía, qué frustración. ¿El qué? ¿Hay que llenar el saco? Claro. Me parece que vamos a tener más igualdad que de rubia. Claro, ¿tú crees? No, pero si llevamos medio saco. Sí, pero porque lo que a menos de medio. ¿Y el gorro cómo se llama? Y el gorro bardana. A ver, gira. Toma ya. Oh, qué chulo. Toma ya. Al secarse las plantas normalmente pierden el 90% del peso. En una semana. Pero lo que tarde, ahora se secan muy rápido. Mira, pisa. Abuela, tú no estás gorda. Rompemos el caldero. No pasa, no. Esto si lo vais pisando así un poco, si lo vais pisando se va troceando. Una camiseta son unos 100 gramos. O sea que... Sí, Y entonces se hacen dibujitos. Sí, nudo en la camiseta. como quieras. Rubia tintorum. Lo que cogimos en el campo, sí. Y esto es Gualda reseda lútea. Y esto lo hemos cogido en las rutas de senderismo. Trocearla para que libere más el pigmento. 1 kilo de planta fresca son 100 gramos secas. Que está ya está. 90% es agua. Y la de este rincón está menudeta de sol. Esto más remolidico, mira. Voy a decir. Eso tiene también más color, un poco, te habría hecho un poco de más pequeño, pero esto vale ya. Tan bonito. Eso vale ya. Mira, marca No me acuerdo otra cosa más que la de la ropa. Ya está. la 23 pesaba. Pues échalo ya a una cacerola. Sí, que vayas a la que quieras. Échalo ahí bien. Échalo todo. Vale. Y ahora que el palote. Un par de palotes de madera. Sí, ya está. Hay que saber. Yo tenía una compañera que decía que ella. Oye, gracias. No salía y Que se moje, ¿no? ¿Eh? Que se moje bien. Ahora dejamos a que vaya cociendo un poquito. Mira a ver, Paz, lo que pesa este. Si ya tienes el kilo. Hay que pesar eso. Eso está ya. ¿Eh? Eso luego se criba un poco. Bueno, ahora hay que remojarlo. No te quemes. ¿Te doy? Sí, sí, ahora remójalo. No, ya está, ya está. Ya tenemos. Ahora lo dejamos, eso por ejemplo, cocer 5 minuticos, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? No, ahora vamos a echar la sal para que se fije el color. El mordiente para fijar el color. Vamos a echarle medio paquete a cada uno, ¿vale? ¿Un paquete entero? Medio a cada uno. Sí, disólvelo. Mira, qué criatura no le vamos a. Yo me acuerdo de mi hija, que esa alguna de las. Puede echar también vinagre, has dicho. Vinagre también, sí. Vamos a hacerlo con sal. O una cosa u otra, ¿no? Yo le pondría solo uno de los dos. Dicen que la sal que modifica menos el color. Pues entonces sal mejor. Claro, el vinagre se lo come. Claro, lo suyo sería tener un palo para cada tinte distinto, Sí, para no porque si no mezclar vamos los a hacer- colores, claro. Pues entonces- Este de aquí a aquí no pasa nada, pero de aquí a allí sí. Sí, no, este se queda aquí ya. Vale, José. pues ese lo dejas ahí y Y otro ahora para el otro. buscamos uno. Ahí os has hecho un euro ahí que no veas. Sí. Bueno, esto va a salir un diseño. Menudo diseño. ¿Os imagináis? A ver qué sale. Y a ver qué sale. Oye, pues bien. ¿Saben más? Bueno, pues de amarillo es lo que hay. Oye, lo que hay que echarle, sería mejor echarle más agua. Si la echamos caliente, mejor. Trae, pues a la venga. Sí. Toma. Rellenarlo con agua caliente, que esté la fibra más suelta, ¿sabes? Rellenarlo más con agua caliente. Uy, esas. Ahora mismo. Tan blanquico, ¿eh? Qué gracioso. Lástima de camisetas. Lástima de nada. Pues estaba pensando lo mismo, pero digo, mira que soy Mi mala. madre decía, si sale con barba San Antonio, Sí, si no sí. la purísima. Eso es. Se acabó. Eso es. ¿Y la nena, tía? Está con tu... Con tu mami. Sí. Y yo voy a cocer agua.
Sí, lo suyo es ahora rellenarlo más con agua. Del Sí, termo, agua caliente para que no pare y rellenar las malas cacerolas. Cuanto más suelta esté la fibra, mejor. Que no esté muy amogollonada, muy amontonada. Pues nada, ya tenemos aquí la gualda en marcha, cociendo. Y en el otro lado la rubia. Esto se ha puesto ya un poco, lo me llena un poquito de más. ¿Cuánto tiempo ha estado cociendo? Pues lleva ya... ¿Cuánto lleva? Lleva una hora lleva ya. Pero es que Pero hirviendo ha no, empezado a hervir ahora. Hirviendo llevará... Hirviendo llevará 20 minutos. Ahora, mira. Ahora mira. A hervir es cuando Este más es el color amarillo. está cogiendo. Antes no. Este es el amarillo. Es como un amarillo. Un amarillo verdoso. Lima. Un amarillo limón, ¿verdad? No, lima, más bien lima que limón. Sí. Ahora vamos a ver el otro, ¿vale? Es bonito. El Sí, muy bonito, Es ¿eh? un amarillo verdoso o un verde. Y aquí tenemos la ostra, la rubia. Oh, el palo. Ah, mira los huevos, los huevos. Ah, pues es que se han tenido, ¿eh? Y la bolsa. Sí. La bolsa Madre mía. La bolsa. yo creo que Esto, ya ¿eh? está definido. Ah, mira qué bonito. Uy, El color es precioso, ¿eh? he cogido más color este. ¿De verdad? Colores bien chulos. Sí, porque no es rojo. No, es un... como un vino. Es un color así, mira. ¡Uy, qué bonito! Qué bonito el color, me Si encanta. le echas cáscara de cebolla, cambiaba también, dijiste, ¿no? Cogerá otro tono, porque la caja de cebolla también es un tinte. O sea No que... se pueden mezclar los dos, ¿no? Yo imagino que se podrán mezclar. Por eso decía este de Casa de Lázaro que les llevaban refajos y que muchos de los colores, como echaban, mezclaban cosas, no sabía él sacar el color. Pero, claro, pero es que... Bueno, pero esos eran los de Pilar, ¿no? Ya sabemos Ya está, mira. que en rojo, pero Mira, llanos, mira qué color más bonito. Esa es la gualda. Oye, pues eso ahora hay que ponerlo a... Ahora lo dejamos, cuando ya apagamos el fuego, lo dejamos aquí dentro un poco y luego se enjuaga. Ya, estas son de las que están atrás. A ver cómo ha quedado. Madre mía, cómo... ¿Esa es la tuya? ¿Esa es la mía? Sí. Oye, qué bien. Mira, esta sale más Mira, clarita. unas han quedado más claras que otras, claro, depende de las fibras. Claro. Es que esas, la de Chon llevaba eso que llevaba Belastán, seguramente no ha cogido tanto. Aunque fuera No, poco, pero la mía estaba más oscura, ¿no dices que es esa? esa sí. Cuando lo hemos hecho, ver. esto siempre ha salido cada camiseta de un color distinto. Debe ser las fibras Claro, o... la composición. El algodón. A ver si vais a manchar al perro. Sí. Bueno, si el perro al final va a acabar... El perro es que se lo está buscando, vamos. El perro va a acabar granate. Déjalo escurrir un poquito. Déjalo escurrir un poquito. Quema, ¿eh? Déjalo escurrir un poquito, lo echamos aquí. Ahora hay que enjuagarlo, quitarle las ramas y las hojarascas y las cosas. Esa está más clarita que la... Otra vez que lo hemos hecho han salido colores más vivos. Sí, ¿eh?